Buenos y mojados días, wannabes. Otra vez nos agarró mega aguacero en la mañana, como pudieron ver en la foto que les mandé hace un rato en el WhatsApp. Aquí frente a mi casa parece una alberca olímpica. Impresionante la cantidad de lluvia que cae en el trópico en tan pocos minutos. Pero bueno, afortunadamente pudimos preverlo a tiempo y podemos dar la clase en línea, que además para esta en particular, el hecho de poder capturar todo lo que estamos haciendo en un video, yo creo que nos va a resultar de mucha utilidad. Estoy comenzando la clase con un minuto fuera de horario, 7:01, por respeto a los puntuales. Esperemos que los demás se vayan incorporando. En lo que se van incorporando voy haciendo un breve resumen de lo que platicamos en la sesión anterior. Estamos empezando a ver, aunque la materia se llama Matemáticas aplicadas al audio, hay una parte de nuestro temario que más que a las matemáticas se enfoca a la física y dentro de la física particularmente a la electricidad y al magnetismo. Algo que desde luego es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque como vimos desde el inicio del curso, lo habitual es que nosotros partamos siempre de un fenómeno que es acústico. Tenemos una fuente de sonido, a veces la representan así como si fuera una bocina, pero perfectamente bien pudieran ser las cuerdas vocales de una persona que está emitiendo un sonido, que generalmente lo representamos de esta manera, indicando las zonas de alta y de baja presión en las moléculas del aire, en las rarefacciones. Entonces, si esto lo viéramos a lo largo del tiempo, como si se tratara precisamente de una gráfica, nosotros tendríamos aquí el tiempo o la longitud, como ustedes lo quieran ver, vamos a pensarlo en términos de la longitud, y tendríamos aquí verticalmente una medición de la presión, y entonces cada una de estas curvas lo que nos está señalando es que el sonido ha subido y ha bajado, ¿no? O sea, lo que tenemos es algo parecido a esto. Las zonas negras es donde hay mucha presión, y las zonas blancas es donde hay poca presión. Esto va viajando hasta que llega a nuestro oído, pero nosotros normalmente en ingeniería en audio no hacemos esto. Lo que hacemos es que colocamos aquí en medio un aparatito, el micrófono, que tiene en el interior una membrana que transforma esto en otro tipo de fenómeno. ¿Alguien me recuerda cómo se llaman los aparatos que transforman de un tipo de fenómeno físico a otro tipo de fenómeno físico? Transductor. Correcto, este micrófono es un transductor. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que también esta bocina o inclusive nuestras cuerdas vocales son un transductor. En este caso están transduciendo un impulso eléctrico enviado por nuestro cerebro y nuestros nervios a, a las cuerdas vocales que hacen vibrar el aire, ¿no? Entonces aquí tenemos el transductor. Y entonces este fenómeno que hasta ahora era un fenómeno físico de presión, ahora se ha convertido en un fenómeno físico de generalmente voltaje. Es decir, Guanabis, que lo que nosotros tenemos aquí es básicamente esto mismo que tenemos acá, solo que ahora, en lugar de tener la presión, lo que tenemos es el voltaje. Dicho de otra manera, simplemente hemos cambiado el eje de las Y's, ¿no? Ahora, aquí en el eje de las Y's, ya no tenemos presión, ahora lo que tenemos es voltaje, y lo que tenemos aquí, en lugar de ser longitud, es tiempo. Dado que el sonido viaja a una velocidad específica en el aire, pues longitud y tiempo son directamente proporcionales. Y entonces este fenómeno que tenemos aquí es algo bastante parecido a lo que teníamos aquí. Decimos que hemos establecido una analogía al comparar este fenómeno físico con este. Y por eso este tipo de procesos les llamamos procesos analógicos. En la actualidad, eventualmente, estos voltajes que tenemos acá, les aplicamos otra nueva transformación. Y entonces ahora lo que hacemos es que, ok, vamos a mantener aquí el tiempo. Pero lo que vamos a tener aquí también
van a ser voltajes inicialmente, pero ahora lo vamos a convertir en valores numéricos. Y en lugar de tener todo esto que tenemos acá, ahora lo que vamos a tener son únicamente unas barras a ciertas distancias que nos indican a nosotros la amplitud convertida en un número que tiene la señal en ese punto. Entonces, como hemos pasado de valores continuos a valores discretos y numéricos, como aquí esto es numérico, decimos que este proceso es ahora un proceso digital. Ya hemos estudiado estos procesos digitales, ya entendemos cómo es que se realiza esto, es decir, que existe una frecuencia de muestreo que me dice cada cuánto tiempo voy a medir la altura de esto, y que luego aquí tenemos que poner una cuantificación, bueno, lo voy a escribir como en inglés, que sería con QU, que nos dice en cuántos niveles vamos a dividir esto, y luego todo eso hay que codificarlo de alguna manera, dependiendo de si va a ser positivo o negativo. El chiste es que a la salida de esto, lo que nosotros vamos a tener va a ser una cadena bastante larga de ceros y de unos que representan esta señal. En el extremo contrario, bueno, no lo hemos indicado, pero este proceso que acabamos de hacer acá se llama una conversión de analógico a digital. En el extremo contrario, nosotros podemos hacer el proceso inverso. Ahora podemos tomar esta señal digital que tenemos acá y podemos convertirla de vuelta en una señal analógica. Qué feo me quedó esto, déjenme ponerlo uno más para que nos quede la mitad. Ahora aquí tenemos el tiempo. Ahora aquí tenemos igual el tiempo. Oh, ¿qué estoy haciendo, Guanabis? Ya me parezco a ustedes. Y ahora aquí vamos a tener nuevamente un voltaje, y este voltaje lo vamos a ensamblar uniendo de alguna manera los puntitos verdes que teníamos acá. Aquí está uno, por acá está el otro, por acá está el otro. De alguna forma necesitamos que estos puntitos se unan para darle forma otra vez a una señal que se parezca a la que teníamos inicialmente. Este proceso, por supuesto, se llama conversión de digital a analógico. Y entonces ya este proceso analógico podemos hacer con él lo que queramos, como por ejemplo amplificarlo, enviarlo a unas bocinas, etc. En general, y para simplificar el problema, nosotros vamos a colocar aquí algún tipo de transductor, verbigracia una bocina, y vamos a convertir esto nuevamente en sonido que podamos captar. Básicamente, con esta cadena, con este pipeline, es que nosotros nos ganamos la vida. Normalmente en la actualidad, la parte que más trabajamos está acá, pero podemos desempeñarnos en todo ello, incluyendo la acústica analógica en la parte de la presión, es decir, podemos cambiar la acústica de un salón, de un estudio de grabación, podemos decidir qué micrófonos utilizar, desde luego, podemos decidir qué equipo emplear para manipular estos voltajes, etcétera, etcétera. Como les decía, la parte digital fue lo que estudiamos a la mitad de nuestro primer periodo. Ya tenemos una idea bastante clara de esto, ya sabemos que estos ceros y estos unos los podemos guardar en archivos con extensión RAW, que son las puras muestras sin mayor información, los podemos guardar en archivos con encabezado, como por ejemplo WAV, que no tienen ningún tipo de compresión, o podemos utilizar archivos como AU, que sí que tienen compresión, pero es compresión sin pérdidas, o inclusive podemos tener archivos como el MP3, que utilizan transformadas matemáticas como la transformada wavelet o la transformada del coseno discreto para poder comprimir ampliamente estos archivos. Entonces, de esta zona ya tenemos una idea, creo que bastante
buena, aunque todavía, desde luego, les faltan muchos semestres para profundizar en todos los temas que se pueden tratar aquí. Posiblemente no alcance una vida completa para aprender todo lo que se puede saber acerca de estos fenómenos. La parte que nos interesa ahora en este parcial Wannabis es lo que tiene que ver con lo que está sucediendo acá, en la zona de los voltajes. Entender bien cómo funcionan estos procesos de conversión acá y su contrario que va a suceder acá. Esto fue lo que empezamos a estudiar la clase pasada. No sé si de este pipeline, de esta línea de trabajo, tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, espero que estén todos despiertos y con el cerebro conectado. Decíamos la clase anterior que, según un autor llamado Kuhn, un filósofo de la ciencia, alguien desarrolla una teoría que explica un conjunto de fenómenos y esa teoría explicativa se llama una revolución científica y lo que se crea en ese momento se llama un paradigma científico. Entonces, a partir de que ese gran científico desarrolla esa teoría, ese paradigma científico, otros científicos y nosotros los ingenieros utilizamos esa teoría para explicar y controlar algún tipo de fenómeno. Casi todos se encajan bien en esa teoría si es que esa teoría está bien hecha, pero siempre hay algunos casos que no encajan del todo bien. Entonces, la tendencia de los científicos y de los ingenieros es a decir, ok, esto sí debe de cumplir con la teoría, pero lo midieron mal, algo sucedió durante el proceso de grabación que no se guardó correctamente, es decir, lo desechamos, lo mandamos a una especie de cubeta de casos anormales, pero que creemos que son anormales no porque la teoría esté mal, sino porque alguien hizo mal su chamba. Pasado cierto tiempo, esa cubeta ya está muy rellena de errores. Y entonces llega otro científico, saca lo que está en la cubeta y crea una nueva teoría capaz de explicar todo lo que explicaba la anterior, más estos casos anormales. Y entonces publica esta nueva teoría. Y generalmente la reacción que encuentra este científico, según Kuhn, es un rechazo por parte del establishment, de aquellos que han hecho toda su carrera en base a esa teoría, ¿no? Esto, un ejemplo paradigmático, es lo que sucedía con la teoría de la relatividad con respecto a la mecánica de Newton, o lo que ocurrió después con la teoría cuántica con respecto a la relatividad. Entonces, al principio, los científicos, el establishment, rechazan esa teoría hasta que finalmente, ya sea porque se van haciendo viejos, se van jubilando o por la abrumadora realidad de esta nueva teoría, esta se impone, con lo cual se crea un nuevo paradigma científico y una nueva revolución. La ciencia está constantemente funcionando de esta manera. En biología, desde luego, la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin fue el ejemplo paradigmático de esto que acabo de explicar. En el caso de la electricidad, fenómenos que se conocían desde la época de los griegos, ya comentamos que electra, la palabra que da origen a la electricidad, es ámbar, este material amarillo, que es la resina de los árboles cuando se solidifica. Se sabía que cuando lo frotaban con una tela o lo frotaban con una piel de animal, aquella cosa podía atraer partículas ligeras como plumas, como polvo, etcétera, etcétera. Y este fenómeno le dieron el nombre de electra. Pero nadie le había dado una explicación. Todavía los científicos durante el inicio de la Ilustración empezaron a estudiarlo, pero la verdad es que no tenían una idea muy clara de qué pasaba con todo esto. Así que, de acuerdo a Kuhn, pasó lo que tenía que pasar. Se necesitaba un paradigma que explicara esto que estamos diciendo de una manera congruente. Déjeme mover al señor Kuhn para acá, para poder poner esto que acabamos de decir. Esta explicación fue utilizar un símil. Y el símil que funcionó bien, que creó la revolución en
La electricidad fue el símil hidráulico. Es decir, pensar en la electricidad como un fluido, como algo que está moviéndose, cambiando de lugar, fluyendo a través del conductor eléctrico. Entonces, en este símil hidráulico, lo que nosotros tenemos es precisamente una comparación con los elementos que tendríamos en la hidráulica, conocidos desde la época de los romanos, si no es que anteriores, ¿no? Nosotros podemos tener por aquí un contenedor, por ejemplo, un tinaco, con una cierta cantidad de líquido en él. La cantidad de líquido contenida aquí normalmente la mediríamos en metros cúbicos o la mediríamos en litros. Estas son las unidades en las que se utiliza. En el caso del símil eléctrico, wannabes, ¿en qué medimos la cantidad de electrones que se encuentran en esta parte? Vamos, wannabes, finjan que están despiertos. ¿Qué dijo Wizard? Perdón. Correcto, Denise, muchas gracias. En coulombs, las unidades en las que medimos la cantidad de electrones que tenemos en algún lado, le llamamos coulombs, ¿de acuerdo? Los coulombs son la cantidad de agua que hay en el contenedor en estos momentos, ¿no? Y entonces nosotros por acá podemos tener otro contenedor que tiene otra cierta cantidad de metros cúbicos de agua o para nosotros de coulombs. Para todas las unidades que se emplean en esto, se usaron los apellidos de los principales científicos que hicieron los descubrimientos habitualmente, ¿no? Muy bien. Ahora, para que nosotros podamos mover esto, lo que necesitamos es generar una diferencia de altura. Esto está al nivel del suelo, altura 0, y esto está a una altura más alta, hay una altura 1, y entonces esta diferencia de altura es lo que en física llamaríamos una energía potencial. La energía potencial en física se calcula por la masa, que en nuestro caso sería la cantidad de coulombs que tenemos aquí arriba, por la fuerza de gravedad y por la diferencia de alturas. La diferencia que hay entre, déjeme escribirlo un poquito más claro para que lo podamos leer con mayor claridad. La energía potencial depende de la masa, que en nuestro caso sería los metros cúbicos o los coulombs, por la gravedad, que es una constante, y aquí viene la parte importante, la diferencia de altura que hay entre la altura 1 y la altura 0. A más altura, más energía potencial podemos tener. Bien, este fenómeno que aquí se llama energía potencial, en electricidad se llama voltaje. Y el voltaje lo medimos en unas unidades que se llaman volts, en honor de Alessandro Volta, el italiano que hizo parte de estos descubrimientos. Entonces, para que nosotros podamos mover, hacer fluir los electrones que están acá arriba a acá abajo, primero tiene que haber más electrones en un lado que en otro, pero segundo tiene que haber una diferencia de potencial, un voltaje. Entonces, ahora nosotros todo lo que tenemos que hacer es conectar esta cosa con algún tipo de ducto, algún tipo de tubería. Y entonces por aquí lo que vamos a tener es un flujo de agua. En el caso de la hidráulica, a este flujo de agua que viene para acá se le da el nombre de gasto hidráulico. Y las unidades en las cuales se mide es en lo que tienes acá, en este caso metros cúbicos, dividido entre la cantidad de tiempo por la que pasan. Por ejemplo, metros cúbicos por segundo. Entonces el gasto hidráulico nos dice cuántos de estos por segundo están pasando para acá. Poníamos el ejemplo del río Amazonas para poder entender esto.
vertía, no me acuerdo si eran como 150 millones de tinacos rotoplas de agua por segundo al océano. Ese es el gasto hidráulico que produce el río. En nuestro caso, muchachos, esto que fluye aquí, lógicamente, no es agua. Lo que fluye en nuestro caso claramente son coulombs, la carga que tenemos aquí, y necesitamos ver cuántos de ellos fluyen por unidad de tiempo. No voy a repetir grabado el chiste que hicimos acerca de esto, pero se acordarán, ¿no? El chiste de la cafetería. Y a esto nosotros le llamamos corriente eléctrica. La corriente eléctrica y a esto se le ha dado un nombre a estas unidades que se llaman amperes. Entonces, para que nosotros podamos generar un flujo de electrones, necesitamos acumular más electrones en un lado que en otro. Carga eléctrica, coulombs. Segundo, someterlos a una diferencia de potencial, como la altura. Tercero, conectarlos a través de algún tipo de conductor, de ducto. Vean que la palabra ducto que se usa en electricidad tiene el mismo origen etimológico que conductor, ¿de acuerdo? Y entonces empieza a fluir la corriente por aquí. El problema es que esta corriente fluye a lo bestia. Y conforme fluye, igual que pasa con un río, igual que pasa desbordado, que termina por llevarse el cauce del río, aquí la corriente, los electrones conforme van pasando producen fricción, la fricción produce calor y lo que termina por pasar es que el ducto, el conductor, se funde, se quema por ese calor intenso. Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos que hacer es limitar de alguna manera esto, el equivalente a la presión, al potencial, y para eso habitualmente en el flujo colocamos algún tipo de válvula. Esto quedó medio feo para imaginárselo como una válvula, pero imagínense que aquí tenemos una llave, una válvula eléctrica. Esta llave se resiste al flujo del agua, limita el flujo del agua, lo reduce. Y entonces a esto le llamamos una resistencia. Déjame ponerlo en color rojo también para que lo podamos distinguir. Y estas resistencias las medimos en unas unidades, las únicas que tienen, bueno, de las que hemos visto hasta ahorita, la única que tiene una letra griega para representarlo, que es la letra omega, y decimos que esto se mide en ohms. Nuevamente el apellido de uno de los científicos, no recuerdo si era alemán, pero era nórdico, de hecho él lo escribía, si recuerdo bien, así, con diéresis, que ayudó a estos descubrimientos. En la práctica, las tres unidades de las que hemos hablado, el voltaje, la resistencia y la corriente, se asocian mediante una fórmula, tal vez la más importante de las que nosotros tenemos que aprender, cuyo mnemónico, cuya forma de recordarlo es Victoria fue la reina de Inglaterra, ¿no? Victoria es el voltaje, la diferencia de presión que hay entre los dos puntos. R es la resistencia, I es la corriente eléctrica. Por supuesto, cualquiera de estas puede despejarse y por lo tanto podemos decir que la corriente no es otra cosa más que el voltaje dividido entre la resistencia. Y por supuesto, siguiendo la misma lógica, la resistencia es igual que el voltaje dividido entre la corriente. Son equivalentes. Existe una proporcionalidad entre ellas y esto nos ayuda a nosotros mucho. Una nueva que no he presentado hasta ahorita, pero que también es importante, wannabes. Esta que les voy a dar ahorita es una versión simplificada que cambia cuando utilizamos corriente alterna, pero es importante. A menudo nosotros queremos saber cuánta potencia se necesita para hacer esto. Les recuerdo que la potencia no es otra cosa más que el trabajo dividido entre el tiempo. Cuánto trabajo puedo realizar por unidad de tiempo es la potencia que tengo. A su vez, el trabajo es la fuerza que puedo aplicar dividido entre la
distancia a la cual lo tengo que recorrer, ¿no? Y a su vez la fuerza no es otra cosa más que la masa por la aceleración. Así que en realidad la potencia, si la vamos a medir en unidades, se va a medir, el trabajo se mide en newtons, perdón, aquí les dije que era fuerza, pero es fuerza por distancia, no fuerza sobre distancia. Aquí yo cometí un error. F por S, ahora sí. El trabajo se mide en newtons por metro y el tiempo se mide en segundos. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo, metros por segundo es una velocidad, es lo mismo que fuerza por velocidad también. Es otra manera de decirlo, es decir, que lo que nosotros podríamos tener aquí es lo mismo que tener una fuerza multiplicado por una velocidad. Así que la potencia es cuánta fuerza puedo ejercer para mover un objeto a cierta velocidad. En el caso de la electricidad se ha hecho una especie de equivalente de esto y decimos que la potencia que utiliza un dispositivo equivale a multiplicar el voltaje de ese dispositivo por la corriente que circula en ese dispositivo, muchachos. Esta es muy importante para nosotros. Si conocemos la corriente o conocemos el voltaje, podemos conocer la potencia y por ende podemos despejar cualquiera de ellas. La potencia que nosotros hemos puesto aquí, esta unidad newton por metro sobre segundo, o lo que es lo mismo kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cúbico, esta unidad se conoce con el nombre de watt, en honor del ingeniero inglés James Watt, que desarrolló las máquinas de vapor. Pues bien, esta potencia, no voy a explicar ahorita la parte de las unidades ni demás, esta potencia se mide también en watts. ¿Cómo es que el voltaje por la corriente equivale a todo este rollo? Requiere una explicación casi histórica de los experimentos que se hicieron para poderlo ver y demás. Así que nosotros, como ingenieros, dicen que la diferencia entre un físico y un ingeniero es que el ingeniero siempre dice, a mí dame la fórmula, ¿no? Para nosotros lo importante es eso, que con esta fórmula que tenemos aquí, de manera empírica, podemos saber cuánta potencia está disipando el dispositivo que nosotros tenemos y que ese voltaje y esa corriente que tenemos ahí se encuentran relacionadas por esta otra cosa que tenemos acá. ¿Vamos bien hasta este punto, wannabes? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, Wizard. Bien. Lo que vamos a hacer ahorita como ejercicio es medio una burrada y estoy seguro de que si nos viera un ingeniero en comunicaciones y electrónica o nos viera inclusive un físico nos iba a decir que esto que estoy diciendo es parcialmente cierto, pero nos va a servir como aproximación. ¿Alguien sabe cuánta potencia gasta un horno de microondas, por ejemplo? Pueden googlearlo si quieren. ¿Cuál es la potencia normal que tiene un horno de microondas? Espérenme porque me está dando lata la tableta, wannabes, no sé por qué. ¿Lo encontraron? Ahora le dio por dar lata a mi tableta y no sé por qué. ¿Les gusta unos 1200 watts? Ese es el consumo más o menos en promedio que tiene A un mí me horno de... salió 800. Ok, uno más chiquito puede tener 800 y de los más grandes que usan en los restaurantes pudiera llegar inclusive a los 1400. Vamos a dejar en promedio 1200 watts. La electricidad, y aquí es donde está, digamos que el error o la aproximación que estamos haciendo. La electricidad que nos llega a nuestras casas, ¿de cuántos volts es, muchachos?
Voy a guardar esto y cerrar esto. Es de 127 volts. Así que 1200 watts y 127 volts, de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, ¿cuánto nos resulta de corriente eléctrica que fluye a través de nuestro horno de microondas? ¿Cómo calculamos esta corriente, Guanabis? Correcto, Denise. ¿Y cuánto nos daría ese valor? ¿Cuánto es 1200 entre 127? Aquí un buen ingeniero haría un ejercicio mental muy fácil. En lugar de 1200 voy a redondear a 1270 y al dividir 1270 entre 127, ¿cuánto me queda? Correcto, Denise, 10 amperes. Es decir, que un horno de microondas promedio, como el que tenemos en nuestra casa, gasta 10 amperes de corriente. Algo que tengo que tomar en cuenta, voy a conectar ese horno de microondas, donde haya algún otro tipo de aparato, porque si no la voy a sobrecargar gachamente. Déjeme, estoy cambiando, Guanabis, el conector USB porque parece que me está dando problemas en donde lo tengo conectado y no me dejaba dibujar. A ver si ya regresó el control. Ya estoy ahí de vuelta. Entonces, voy a repetir aquí lo que acaba de calcular Denise mentalmente. La corriente va a ser igual a la potencia que gasta el horno de microondas dividido entre el voltaje al que trabaja. La potencia dijimos que era de 1200, pero yo tramposamente le subí 70 watts aquí. Y el voltaje es de 127 volts de corriente alterna. Y al hacer esta división, este y este se va, y esto me queda como 10, y las unidades en las que están medidos son amperes. Así que solamente un horno de microondas consume 10 amperes durante su operación. ¿Sí ven con qué simplicidad podemos hacer este tipo de cosas? Bueno, ¿veis? Bien. Siguiente punto importante para nosotros. Dijimos que en términos prácticos el fenómeno eléctrico se puede dividir en dos formas de trabajar dependiendo de cómo se comportan las corrientes que fluyen por él. La forma habitual en que nosotros vamos a trabajar se conoce como corriente directa. Esta es la más común que se utiliza en electrónica, sobre todo en electrónica de bajo nivel. Esta normalmente en inglés se representa como direct current, de esta forma. Y por el otro lado tenemos la corriente alterna, y esta se conoce como AC. Ahora ya saben por qué el grupo AC/DC se llama AC/DC. No se quebraron la cabeza estos cuates para ponerle nombre al grupo, ¿verdad? La corriente directa significa que a lo largo del tiempo nosotros tenemos la misma corriente fluyendo siempre, así. En cualquier instante de tiempo que nosotros lo veamos, bueno, aquí las unidades que yo tengo de este lado, muchachos, son voltaje, ¿no? El voltaje a lo largo del tiempo se mantiene constante. Esto es la corriente directa. Aquí algunos expertos diferencian entre
corriente directa y la corriente de las pilas. En las pilas, en realidad, esto decae ligeramente conforme la pila se va gastando, pero viéndolo desde un punto de vista teórico, esto es lo que nosotros tenemos. El problema que tiene la corriente directa es que cuando este voltaje fijo fluye a lo largo de un conductor, si el conductor se vuelve muy largo, la resistencia lo frena y el voltaje empieza a caer enormemente. Así que la corriente directa funciona muy mal en distancias grandes, algo que el señor Edison comprobó por el camino difícil. La competencia del señor Edison, el señor Tesla, tan admirado últimamente, ¿no?, por ser un genio loco, decía que era mejor si nosotros alterábamos el voltaje, haciendo que llegara hasta un punto máximo, regresara, pasara a un punto mínimo y regresara. En la práctica, wannabes, esto quiere decir que el voltaje, o sea, el flujo de, perdón, que la corriente, es decir, el flujo de los electrones durante esta fase va hacia un lado, del positivo al negativo, digamos, y en la fase siguiente se invierte y va del negativo al positivo. Esta tiene la ventaja de que se puede transmitir mucho más lejos que esta de aquí. Así que, en términos generales, la electrónica de potencia, la que llega a nuestra casa, etcétera, funciona así. En el caso de América, en casi todos lados, la frecuencia con la cual nos transmite, en nuestro caso la Comisión Federal de Electricidad, pero puede ser cualquier otro generador, la frecuencia con la que se transmite esto siempre es de 60 ciclos por segundo, o sea, 60 Hz. En el caso de Europa, esta frecuencia suele ser de 50 ciclos por segundo. Aquí en América, Argentina estoy seguro de que trabaja a 50, no estoy seguro en el caso de Uruguay y de Chile, pero creo que en Sudamérica hay algunos países que funcionan a 50. Esto, aquellos de ustedes que tengan cámaras de fotografías digitales o inclusive si alguna vez han visto los parámetros de su software, de la cámara, del teléfono celular, siempre les pregunta cuál es la frecuencia de la luz, si es 50 o es 60. Si ustedes no lo configuran correctamente, las fotografías van a salir mal de iluminación. Esto tiene que ver con el teorema de Nyquist. Y vamos a hablar un poquito más de un efecto que se llama Moiré y que afecta cuando nosotros digitalizamos. Bien, corriente directa y corriente alterna. Si nosotros aquí, muchachos, decimos que estos son 127 volts de corriente directa, significa que en cualquier momento que nosotros midamos, esto va a tener 127. Atención, la corriente alterna no es verdad que llegue aquí a 127 y que baje aquí a menos 127, ni tampoco que llegue a 64 o a menos 64. Los valores alto y bajo son mucho mayores. Cuando te dicen que esta corriente funciona a 127 volts de corriente alterna, lo que te están dando es una operación matemática equivalente a haber hecho positiva toda esta parte de acá y después haber emparejado matemáticamente todo esto. O sea, como si distribuyeras de manera pareja y uniforme la electricidad. Para volver positivo el negativo, se eleva al cuadrado. Y ya que lo tenemos elevado al cuadrado, se le saca la raíz cuadrada. Ese valor que acabo de hacer se llama root medium square o raíz cuadrática media. Se eleva al cuadrado cualquier número para volverlo positivo y luego se le saca la raíz para quedarnos solo con la parte positiva. Así que en realidad los 127 volts de los que nos están hablando cuando nos dicen que estamos trabajando a 127 volts son solo desactivar el resultado de aplicarle el RMS a la corriente.
En general, wannabes, cuando nosotros trabajamos con señales de audio, señales, cualquier cosa que sea periódica, que tenga una senoidal, vamos a utilizar este valor, el root medium square, para referirnos a ello. Programas como Audacity, el programa de manejo de audio, te dan el RMS de las señales. Es más sencillo eso que tenerlo que expresar en términos de los valores máximos y mínimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero Ok, algunos detalles. Esto es conocimiento empírico. Lo iremos explicando a posteriori con un poquito más de detalle. En México solemos llamar, aunque correctamente, eliminador de baterías a unos aparatos que se conectan a la pared, es decir, que los alimentamos con 127 volts de corriente alterna y convierten eso a un voltaje de corriente directa más bajo, como por ejemplo 12 volts. En realidad, el nombre correcto que tendríamos que ponerle a esto sería un transformador rectificador. Y voy a explicar cómo funciona. Bueno, nuevamente, no estamos estudiando una carrera de física. Cada una de estas cosas se puede ver como un tema completo, pero lo que le interesa a un ingeniero es entender estas cosas en términos de unidades, qué le alimento, qué sale, qué está transformándose ahí. Después podemos estudiar con más detalle la matemática o los principios físicos que están detrás de eso, pero a nosotros en general eso no nos importa tanto. Entonces, ahorita vamos a dar algunas explicaciones que son empíricas, que es lo que necesito que ustedes entiendan, que vean lo que hace cada uno de esos aparatos. Y ahorita les voy a platicar acerca de una familia de indígenas zapotecos, la familia Toledo, que aprendió electrónica de esta manera y que es un caso sumamente interesante. Muy bien, imaginemos que tenemos aquí el enchufe que viene de la pared, ¿no? Por aquí vienen los dos cables del enchufe. Aquí están llegando 127 volts de corriente alterna. Si yo meto mis dos dedos ahí, me va a dar un toque bastante bueno. Entonces yo voy a conectarle uno de estos eliminadores de baterías. Voy a poner el eliminador de baterías en color azul. Aquí viene el enchufe del eliminador de baterías, ¿no? Aquí está uno de los pines y el otro pin. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es reducir ese voltaje. Atención, cuando necesitamos aumentar o reducir un voltaje de corriente alterna, el dispositivo que vamos a utilizar se llama un transformador. Y el transformador, cuyo diagrama es esto que estoy dibujando aquí, no es otra cosa más que dos bobinas que tienen diferente número de vueltas, las unas y las otras. Habitualmente, wannabes, en estas bobinas, en medio de estas bobinas, se coloca una porción de hierro, una porción metálica. O sea que aquí suele haber en medio unas barras. Pero normalmente en el diagrama las barras no se dibujan. Yo las voy a poner para que entendamos qué pasa. Cuando la electricidad fluye por este embobinado, al fluir por aquí produce un campo magnético y aquí hay un metal que transmite ese campo magnético. Este campo magnético induce en el cable que está de este lado otra corriente eléctrica. La diferencia entre el número de vueltas de entrada y el número de vueltas de salida es la diferencia en el voltaje que nosotros vamos a tener. Esto es lo que a ustedes les importa. Que si el electromagnetismo y que si las teorías de Maxwell y que si la carabina de Ambrosio, eso para un ingeniero no es importante. Es tan sencillo como esto. Yo agarro un cable, agarro un fierro, le doy 10 vueltas y le hago pasar 127 volts. Y agarro ahora otro cable y le doy 100 vueltas y mido del lado contrario y del lado contrario voy a tener 12.7 volts.
la diferencia entre los voltajes equivale a la diferencia entre las vueltas. Entonces, a la salida de este transformador, wannabes, lo que nosotros vamos a tener van a ser 12 volts de corriente alterna. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Wizard. ¿Cómo se ven estos mendigos transformadores en la vida real? Por favor, googleen transformador eléctrico y váyanse a la sección de imágenes y muéstrenme algunas de las fotografías que les aparece ahí. ¿Alguno de ustedes que me haga favor de compartir su pantalla? Después de esta clase ya vamos a estar en condiciones de quemar la instalación eléctrica de sus casas, de la universidad, provocar apagones a nivel ciudad y demás. Ya podemos conectar cables. Como decía un maestro mío que me daba esta materia, el que le decíamos el chispas, él decía, si al tocar los cables echa chispas, es que funciona. Y le apodábamos el chispas. Muy bien, Denise. Efectivamente, miren, el primero que aparece en la foto de Denise, en la parte superior izquierda, es así como que el transformador paradigmático de los que compramos para trabajar con electricidad. Esos te los vende Steren o te los vende cualquiera de estas empresas. Ese que están viendo, miren, wannabes, de los dos cablecitos de color rojo que estamos viendo ahí, son la alimentación de 127 volts, muy probablemente. Y en el lado contrario, no sé si alcanzan a ver que hay 3 cables, o se ven 3 cables, por lo menos. ¿Por qué 3 y no 1? Perdón, y no 2. Bueno, porque generalmente, ya que te has tomado la molestia de hacer el transformador, no me deja conectar mi ratón, te conviene sacar cables de diferente número de vueltas. Es decir, si nosotros sabemos que con 10 de entrada y 100 de salida, de 127 reducimos a 12, si cuando hemos dado 50 vueltas sacamos un cable, en ese vamos a tener 24 volts. Entonces, generalmente en un transformador se da cierto número de vueltas, se saca un cable, se continúa dando vueltas, se saca otro cable y así puedes tener varios voltajes distintos dentro del mismo. Algunos aparatitos de estos tienen inclusive una palanquita que te permiten seleccionar desde 3 volts hasta 12 volts cuál es el voltaje con el que quieres trabajar. La parte, si quitásemos esta tapa que tiene, lo que íbamos a encontrar ahí es lo que llaman el núcleo del transformador, que no es más que un aro, bueno, generalmente es cuadrado, pero tiene la forma de un aro, donde se enrollan los cables. En este caso, la parte que están viendo de color blanco, abajito, ¿puede señalarla, Denise, donde están los dos cables rojos, el pedacito que está puesto con cinta blanca? Eso que está ahí, ese es el embobinado principal, ese es el de entrada, ese es el que tiene las 10 vueltas. Y el azul que está puesto encima de él es el embobinado secundario, el que tiene las 100 o las 1000 vueltas, las que se necesiten. En medio de esos dos embobinados están metidas unas barras metálicas que por supuesto no se ven y que quedan envueltas en la parte de afuera. Es decir, que este rectangulito, este aro, tiene dos partes entrantes, ¿de acuerdo? Y lo que tiene afuera la tapa nada más es para poderlo amarrar. La versión a lo bestia de esto que estamos viendo son las que vemos en la fotografía de arriba que tiene puesto Denise. Esas son los transformadores que usamos en la calle. El voltaje que llega por las torres de alta tensión, tensión es otra manera de llamar al voltaje, esas líneas pueden venir, por ejemplo, a 150.000 volts. Y entonces estos transformadores reducen de esos 150.000 volts a lo mejor a 350 volts y de esos 350 después a 127. Esto se suele hacer por fases. Como la corriente que viene fluye a 60 Hz, 60 ciclos por segundo, estas cosas tienden a vibrar y es muy común que escuchemos un zumbido cuando está operando uno de estos transformadores. Ese zumbido es el paso de los electrones 60 veces por segundo cambiando de
de dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esto, wannabes, que están viendo es un transformador. Eso es la primera parte de lo que tenemos en un eliminador de baterías. Aprovechando que ya lo tienes abierto, Denis, ¿puedes buscarnos un eliminador de baterías, tal y como los que nos venden comercialmente, como el que usamos para los teléfonos celulares o para... Eso, ese que tenemos ahí, el segundo que nos está mostrando Denis, ese es el que tiene la palanquita que les digo que sirve para cambiar los voltajes de salida. Esa que está ahí que dice 3, 4.5, 5 y demás, esa tú la vas moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha y lo único que estás haciendo es cambiando los contactos. No, señala el segundo, Denis, el que dice Tecnolab, eso es. La palanquita que está abajo a la derecha, que se recorre, esa es con la que lo cambias. El otro que tenemos ahí nada más es para cambiar la polaridad, para decirle dónde está el positivo y dónde está el negativo. ¿Vamos bien hasta aquí, wannabes? Entonces, adentro de una de esas chivas, si tienen ustedes una vieja, lo pueden despachurrar y ver, van a encontrar un transformador como el que se veía en la fotografía de Denis previamente. Gracias, Denis. ¿Me compartes la pantalla nuevamente? Pero nuestros aparatos no funcionan con corriente alterna, funcionan con corriente directa. Así que a esto que tenemos aquí, wannabes, hay que agregarle otra fase, otra transformación más. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando la parte que se dice rectificador. Atención a esto. ¿Qué es un rectificador? Un rectificador no es otra cosa más que una disposición... Oh, me está dejando cambiar el color de la pluma ahora. Bueno, no importa, lo hago en color negro. Un rectificador no es otra cosa más que unos componentes electrónicos que se llaman diodos. Un diodo es una válvula, wannabes. Solamente deja pasar la electricidad en un sentido. Entonces, si tú tomas 4 diodos y los conectas formando lo que yo estoy poniendo aquí, que se llama un puente de diodos, cuando el voltaje viene por este lado, solamente puede pasar por esta válvula y por esta válvula. Cuando el voltaje viene por este lado, solo puede pasar por esta válvula y por esta válvula. El resultado es que si ahora ustedes sacan un cable de aquí y sacan un cable de acá, lo que tienen aquí van a ser 12 volts de corriente directa. O DC, como le quieran ustedes poner. Si nosotros, wannabes, pusiéramos un osciloscopio para ver esta señal, la que tenemos aquí a la entrada, digamos que si conectamos el osciloscopio entre el punto 1 y el punto 2, lo que nosotros veríamos... Oh, ahora no me está dejando cambiar de herramientas esta chica. Bueno, lo que veríamos sería esto. La corriente está entrando así. Esto es entre el punto 1 y el punto 2. Pero si ahora midiéramos o viéramos en el osciloscopio lo que está entre el punto 3 y el punto 4, lo que veríamos que ha pasado es esto. La parte negativa se ha vuelto positiva. Porque cuando fluye por el lado positivo, estos lo dejan pasar en este sentido. Y cuando fluye por el lado negativo, lo voltean y lo hacen pasar también por este. Así que la corriente directa no es otra cosa más que esto. Pero el problema es que es muy irregular. Hay puntos en los que tiene mucha y hay puntos en los que tiene poca. Así que habitualmente aquí a la salida se coloca otro dispositivo electrónico que se llama un capacitor. El capacitor, cuando hay mucha energía, la absorbe, que es como decir que mocha esta parte de acá, y cuando hay poca, la libera, que es como decir que rellena esta parte de acá. Así que en la práctica, lo que hace un capacitor cuando lo conectamos es que regulariza esta electricidad que estamos viendo aquí. Y lo que nos aparenta se parece mucho más a esto que lo que se parecía a esto.
Así que en todo eliminador de baterías, en todo transformador rectificador, este es el fenómeno que nosotros estamos viendo. Si este capacitor, por cierto, a los capacitores también se les llama condensadores, lo cual probablemente sea un término más correcto. Si este capacitor se calcula mal y no aplana lo suficiente esto, esos chipotes de la señal se van a meter como ruido a nuestro aparato electrónico y van a contaminar el audio que estamos haciendo. Así que una mala fuente de voltaje, una fuente mal regulada, suele ser uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos con el audio. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, wannabes? ¿Preguntas? ¿Sabían esto? ¿Lo habían hecho anteriormente? Superficialmente nada más. Bueno, superficialmente lo estamos viendo, ¿no? Como les digo, si nos viera un físico o un electrónico, seguramente quisiera que lo viéramos con mucho más nivel de matemáticas, pero en la práctica un ingeniero esto es lo que necesita saber. Y aquí, wannabes, me regreso a lo que les comentaba hace un momentito. Les voy a platicar un caso que a mí me dejó verdaderamente perplejo, que me sucedió hace algunos años. Era por entonces presidente, acababa de entrar a la presidencia de Vicente Fox, y un estudiante mío de maestría estaba como director de sistemas en el CONACYT. Y lo mandaron llamar porque había una familia de indígenas zapotecos viviendo en la Ciudad de México que afirmaban que habían construido su propia computadora. Déjame abrir el navegador para que podamos explicarles esta parte. Que habían construido su propia computadora, que era una computadora más barata y más potente que las computadoras personales, y que si no la construían es porque había una especie de conspiración internacional para evitárselo. Suena una verdadera locura, pero cuando la carta la recibe Presidencia, se la envía al CONACYT, el CONACYT investiga con un estudiante de doctorado que estaba becado en Francia y que había sido estudiante de un curso de electrónico que daba esta familia, que les digo, se apellidaba Toledo, y le dicen, sí, efectivamente esto que el señor Toledo dice es verdad. Esta familia ha hecho su propia computadora y efectivamente funciona. Entonces, fue así como que sumamente sorprendente y se investigó la situación. Pueden hacerlo ustedes a la vez que yo para que puedan ver que lo que les estoy diciendo es verdad. Googleemos familia Toledo. Vamos a encontrar un sitio de internet que se llama Biyubi. Miren, de hecho en Shataka hay una nota sobre ellos que seguramente explica esto mismo que les estoy diciendo. Pero miren, aquí está su página. No hablo zapoteco, pero tengo entendido que Biyubi significa esperanza. Y aquí es donde ellos van, es como su blog, es donde ellos van platicando todo lo que hacen. ¿Por qué les estoy comentando todo esto, wannabes? Bueno, este chavo que están viendo aquí, Óscar Toledo, es el hijo. La familia tiene 3 hijos, el hijo mayor Óscar, que es el que programó todo ello, su hermana y un chavo más chico. Estos chavos estudiaron en casa con su papá. Su papá era un indígena zapoteco que emigra a la Ciudad de México y se consigue trabajo reparando radios en la calle Ayuntamiento, que está cerca de donde era la XCW, y que tradicionalmente en la Ciudad de México, los que sean chilangos igual que yo lo sabrán, era donde se vendían los componentes electrónicos. República de El Salvador está delantito de Ayuntamiento. En Ayuntamiento te reparaban los radios y en República del Salvador te vendían los componentes para reparar esos radios. Bueno, pues este señor llega a la Ciudad de México sin siquiera saber hablar español en secundaria y aprende a reparar radios empíricamente. ¿Cómo? Pues básicamente conectando multímetros y conectando osciloscopios y viendo las señales. Es decir, no partió de un conocimiento matemático como hacemos en las universidades, que te meten un rollazazazazo de matemáticas para que luego entiendas los componentes, sino que él ponía el componente, le conectaba el osciloscopio y veía cómo cambiaba la señal. A partir de esta experiencia, él decide educar a sus 3 hijos en casa, haciendo homeschooling, y esto que les estoy hablando es desde hace 25 años, antes de que se pusiera de moda el homeschooling, y empiezan a construir sus propios aparatos. Se empiezan a ganar la vida desarrollando detectores de metales y vendiéndolos en revistas especializadas como Saber Electrónica. Y luego dando cursos
acerca de los aparatos que construían. Eventualmente hicieron su microcontrolador y eventualmente hicieron su propia computadora. Si la computadora es o no es tan potente como ellos dicen, si es mejor que eso, wannabes, es lo menos importante. Lo extraordinario es que hayan tenido la capacidad de desarrollar esto a partir de una base empírica como la que tienen. Realmente es un caso súper interesante de estudiar y de leer, que lamentablemente en México ha pasado desapercibido como tantas otras cosas. Desde mi punto de vista, el enfoque del señor Toledo del aprendizaje de la electrónica, que es básicamente el que les acabo de compartir aquí, apréndete estos aparatos como si fueran cajas negras, aprende qué les entra, aprende qué les sale, e imagínate en el osciloscopio cómo cambiaron las señales. Este enfoque de aprendizaje es, desde mi punto de vista, el más útil que los ingenieros podemos abordar. Y este es el que yo les quiero compartir, wannabes. Como les digo, después vendrán maestros que son ingenieros en comunicaciones y en electrónica, que les encantan las derivadas y las integrales y las transformadas, y todo eso está muy bien porque explica, te dice un porqué de todo esto. Pero los ingenieros no vivimos del porqué, vivimos del qué y vivimos del cómo hacer las cosas. El porqué es para los físicos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a instalar un software. Por favor, vayan ustedes escribiendo, abran su terminal de Ubuntu y le van a poner el clásico sudo apt install y en minúsculas le van a escribir esto que está aquí, KTechLab. Todo en minúsculas, ¿de acuerdo? Se los pongo aquí para que lo puedan ver. Los que están en Mac, creo que hay versión nativa para Mac, o sea, creo que no hay que instalarlo a través de Brew, pero no estoy seguro, ahorita lo verificamos. Por lo pronto, los que tienen Windows, vayan haciendo este proceso. Los que tienen WSL versión 1, ya saben que no les está abriendo sus aplicaciones gráficas. Tienen que darse un ratito fuera de clases, darse una vuelta por el salón de maestros para que les ayude yo a configurar un servidor X y que lo puedan ver. Los que tienen WSL2, que son los que tienen Windows 11, no deberían de tener ningún problema y el KTechLab debería de funcionar. Voy a checar mientras tanto. Denle por favor una leída a la página de la familia Toledo. Voy a checar KTechLab para Mac OS, a ver si lo hay nativo. ¿Dónde está? Vamos a ver primero si lo hay en Homebrew. A lo mejor directamente lo podemos instalar. Listo, wannabes, sí lo tenemos aparentemente en Homebrew. Vamos, no, lo tachó, no es, este es nada más Lab, no es KTechLab, perdón. A ver si encontramos una versión que funcione para Mac ya compilada. Porque esto son las instrucciones sobre cómo compilarlo y no quiero que se tengan que meter a hacer todo este rollo. Aquí ya ven cómo se va a ver ahorita que lo pongamos a funcionar.
otras plataformas. No lo encuentro, Wannabis. Si alguno de ustedes lo está googleando y lo encuentra antes, avísenme, por favor. A ver si en el sitio web del proyecto lo encontramos para... No lo encuentro, Wannabis. Miren, aquí hay un documento que da las instrucciones sobre cómo este cuate lo ejecutó en MacOS Sierra. Se los voy a pegar en el chat. Como yo no tengo Mac, me cuesta un poquito de trabajo hacer la prueba, pero bueno, si me buscan en alguno de los descansos, lo intentamos instalar en Mac para que no haya problema. ¿Los de Windows ya lo pudieron instalar, Wannabis? Si alguien pudo, confírmenme. ¿Nadie, Wannabis? Déjenme decirles que CAT Lab no es el único simulador que hace lo que vamos a hacer aquí. Si se llega a necesitar, podemos instalar otro. Pero este me parece bastante sencillo de usar para lo que necesitamos. Por eso es que estoy optando por él. No había pensado en el programa de la Mac. Esperemos que no nos delata para poderlo instalar. Bueno, mientras van ustedes confirmándome que lo han instalado. Este es CAT-Lab cuando lo abrimos. Y lo padrísimo que tiene es que podemos aprender electrónica como la familia Toledo. Mire, voy a venirme para acá y le voy a dar clic a esta pestaña que dice componentes. Se abre esto que estamos viendo aquí. Como pueden ustedes ver, están distribuidos. Hay fuentes, hay dispositivos pasivos, luego hay dispositivos discretos. Por ejemplo, aquí están los diodos de los que yo les hablaba ahorita, están transistores, hay interruptores y hay salidas. Nosotros con esto podemos simular prácticamente lo que queramos. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar este que dice voltaje fijo, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá. No sé por qué no me está dejando.
Caray, si hace ratito lo hice en la otra. No sé por qué no me lo estoy dejando instalar ahorita. A ver si tengo que darle a nuevo aquí. Ahí está, creo que era lo que me estaba faltando. Ahí está. Suelto un voltaje fijo. Aquí tengo una fuente de 5 volts. Ahora voy a tomar la tierra. Los españoles le llaman masa en lugar de tierra, pero es el mismo diagrama. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que aquí podemos verlo realmente como si fuera un flujo de agua, aunque en realidad en una batería lo tenemos todo puesto en uno solo, pero por conveniencia a mí me gusta más ponerlo así. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar dos resistencias y las voy a soltar aquí. Esta y esta. Y vamos a comprobar lo que dijimos en la clase anterior acerca de los divisores de voltaje. Si puesto sobre la resistencia, yo le doy clic al botón derecho, tengo una opción que me dice orientación y la puedo rotar 90 grados, con lo cual me queda más fácil de ver. Voy a hacer lo mismo con esta, orientación 90 grados. Así que ya tengo una fuente de voltaje y dos resistencias. Voy a acercar un poquito más la fuente de voltaje para que me quede más juntito. Esto es meramente decorativo. Y ahora, si me pongo aquí en el extremo, puedo trazar líneas y puedo hacer que se unan unas con las otras. Entonces, yo tengo aquí un potencial de 5 volts que está cayendo a través de una resistencia y luego a través de otra resistencia hasta llegar al potencial de tierra, que son 0 volts. Dado que las dos resistencias valen lo mismo, uno supone que el voltaje, la presión, está cayendo lo mismo. Le he puesto dos llaves de agua y las dos cierran lo mismo, luego la presión está cayendo igual. ¿Cómo puedo comprobar eso? Muy fácil, me voy para acá abajo y busco entre los dispositivos que tengo. Y como pueden ustedes ver, tengo a mi disposición un voltímetro. Puedo jalar un voltímetro y lo puedo poner acá. Y puedo conectar, este igualmente lo puedo girar si yo quiero. Puedo conectar una entrada del voltímetro, por ejemplo, aquí en medio de estos dos, voy a hacerlo un poquito más abajo para que la línea no me quede tan fea, y voy a conectar la otra aquí. En el momento en que yo lo conecte, como pueden ustedes ver, ya me está señalando que hay 2.5 volts de voltaje entre ambos. Si desconfío de que acá arriba tengo 5, no tengo ningún problema. Puedo soltar un segundo voltímetro. Voy a girar también este voltímetro. Aquí los estoy poniendo en vertical para mantener esta metáfora de la caída del agua, Guanabis, pero en realidad da exactamente igual donde lo pongamos, ¿no? Y ahora entre este y la Tierra, como pueden ustedes ver, hay 5 volts. Así que puedo comprobar que efectivamente es esto. ¿Qué pasaría si en lugar de 2.5 volts aquí yo quisiera 3.3? Miren, yo puedo señalar la resistencia y miren cómo acá arriba me cambia el valor. ¿Qué pasa si yo disminuyo el valor de esta resistencia? ¿Van viendo cómo se va cambiando el voltaje? Miren, si pongo una de 5 acá arriba y una de 10 acá abajo, el voltaje que me queda aquí es de 3.3 volts. No hubo que hacer cálculos, no hubo que hacer nada. El simulador resuelve todo esto por nosotros. Es maravilloso poder estudiar en una época como la nuestra. Podemos hacer lo mismo que hacía el señor Toledo con su osciloscopio y sus componentes de radio, pero sin ningún riesgo de quemar ningún dispositivo ni de hacer absolutamente nada. Una vez que yo tengo clara la idea de este circuito, puedo utilizar Fritzing, el software que vimos la clase anterior, para ahora sí pensar, bueno, ¿y esta fuente realmente de dónde la voy a sacar? Voy a traer un eliminador de baterías, lo voy a conectar al protoboard. Es decir, que de este diagrama esquemático luego puedo pasar a un diagrama donde ya en el protoboard veo dónde voy a colocar los componentes y cómo los voy a unir mediante cables. Posteriormente a eso, si lo necesito, desarrollar con él un circuito impreso. Entonces, esto me da una gran flexibilidad de trabajo. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar con esto, Guanabis? Bueno, pues que si nosotros tomamos una fuente de 5 volts y tomamos una resistencia de 5 y una resistencia de 10,
colocadas en serie, en medio de las dos he conseguido que el voltaje caiga a 3.3 volts. Esta señal de 3.3 volts ya se la podría yo alimentar a una Raspberry Pi sin riesgo, mientras que esta señal de 5 la estaría sacando, por ejemplo, un Arduino. Así que si quiero comunicar un Arduino con una Raspberry Pi, esta es una manera sencilla de hacerlo. Esto que acabamos de hacer se llama un divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Pero obviamente la ventaja de todo esto es que me permite jugar a qué pasaría si. Yo puedo, voy a tratar de mover esto un poquito para arriba. No estoy todavía muy ducho en el manejo de esta, no se crean. Voy a tomar aquí y voy a tratar de colocarle otra resistencia más. Voy a hacer un divisor de voltaje, pero de 3 niveles. Entonces tomo la resistencia, la traigo para acá, la giro y voy a tratar de colocar esta resistencia aquí en medio. A ver si me deja cambiar la línea. No sé cómo borrarla. Y no me deja interferirla simplemente así, al menos que yo vea. Y entonces aquí colocaríamos un nuevo voltmetro. Lo voy a poner aquí por la parte de afuera. Y ahora vamos a conectar este punto con la entrada del voltmetro. No se está conectando la batería, me sigue marcando los 3.3 volts. Déjeme ver cómo le hago para insertar aquí. No sé, bueno, pero aquí debe de haber una manera, seguramente aquí en los empalmes, en que me deje borrar esto. A lo mejor es aquí en el editor de elementos, no estoy muy seguro. Les digo que no estoy muy ducho en el manejo de esta cosa. Bueno, ahí como siempre que no le sale bien algo al maestro en clase, se deja de tarea, ¿no? Lo único que quiero que hagan es que inserten esta resistencia aquí y coloquen un tercer voltmetro para ver si colocamos con 5, 5 y 5 en lugar de con 5, 10, cuánto es lo que cae. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios, wannabes? ¿Todo bien hasta aquí? Jueguen un ratito con los componentes. No se los mostré ahorita, pero dice Dafne que no le permite descargarlo. Ok. Checamos a ver qué errores les está mandando. Además, una cosa que les quería mostrar antes de que nos vayamos es que en la parte de abajo tienen disponible un osciloscopio. Entonces ustedes pueden ver aquí las señales fluyendo. Ahorita, pues la que tenemos es corriente directa, no se ve absolutamente nada, pero en condiciones normales nos podemos poner aquí un osciloscopio. De hecho, tenemos aquí otros aparatos para poderlo hacer y con eso podemos checar si las señales de corriente alterna cómo cambian. Podrían intentar, por ejemplo, hacer el rectificador que hicimos hace un momentito, el transformador rectificador. Ahí la única diferencia es que la fuente que van a tomar ustedes no va a ser una fuente de voltaje, va a ser una señal de voltaje o una señal de corriente. Esta que dice señal de voltaje, si la ponen ustedes aquí, esta, como pueden ver, oscila, que tiene un voltaje y tiene también una frecuencia. Miren, por default viene a 50 Hz, pero podemos cambiarla y subirla, por ejemplo, a 60 Hz. Entonces, lo que tendríamos aquí, si esta cosa yo la pongo ahora a 125
Ya se me cayó la aplicación. Si la pusiera a 127 volts de corriente alterna, estaría simulando la electricidad que viene de la calle. Puedo poner un transformador, combinar el número de vueltas, bajarlo a 12 y después rectificarlo. Hagan el intento y la próxima clase lo checamos. Recuerden que yo estoy en la universidad tanto hoy como mañana, Wannabis. Aquellos que tengan problemas para la instalación, búsquenme en el salón de maestros, por favor, para que podamos checarlo, ¿de acuerdo? Ya estamos sobre el tiempo, corto la grabación. Muchas gracias por haber, con tan poca antelación, haber cambiado la sesión a virtual. Espero que les haya ayudado también a aquellos que estén inundados